En lo que va de esta nueva administración 2022-2024, en un corto periodo de tiempo, hay algunos elementos de política internacional que son sobresalientes de mencionar porque tendrán un impacto directo en la estructura productiva costarricense. Efectivamente, el Poder Ejecutivo, porque esas sí son labores propias del Poder Ejecutivo, con su cuerpo de diplomáticos, con sus ministros que trabajan con visión de viendo el mundo, viendo los comportamientos, viendo un poco la geopolítica mundial y la actividad económica de los bloques de países. Han sucedido en estos 2 años eventos muy importantes, que ha sido, llamémoslo así, un nuevo acercamiento con Estados Unidos, ya no como el país que va y pide, ¿verdad? Que fue el viejo estilo de aquello que llamábamos las bananas república. Es decir, veíamos en Estados Unidos la gran potencia y entonces recibimos históricamente mucho apoyo a través de una agencia que era la AID, cuya meta, la AID, lo que pretendía era pues ayudar o coadyuvar al mejoramiento económico de estos países. Muchos de esos dineros en ocasiones nunca llegaron a los sectores que lo requerían. La nueva administración del presidente Chávez Robles ha iniciado con una jerarquía propia de lo que es un funcionario internacional del Banco Mundial, un tratamiento distinto, es decir, alianzas estratégicas y alianzas estratégicas en sectores productivos concretos. Alianzas estratégicas en temas, digamos, de vulnerabilidad de las potencias y de nuestra propia vida social. Voy a mencionar en concreto a qué me refiero. Me refiero a el tema cuando digo debilidades de las potencias, evidentemente el consumo tan elevado, digamos, de estupefacientes, cocaína y todo este tipo de drogas que llega a los Estados Unidos, pues tiene una población muy grande que evidentemente al ser una gran potencia suelen contar, digamos, con el dinero suficiente para poder adquirir toda esa droga que se produce en América del Sur. Y ahí es donde viene toda la debilidad que crea en la zona productora América del Sur y las zonas de tránsito Centroamérica y México. Y entonces eso es lo que nos produce, digamos, estas oleadas de violencia. Entonces ambos países de manera inteligente han decidido empezar a trabajar de manera de unir esfuerzos, ¿verdad? Y entonces ahí viene la donación de los 4 escáneres para colocar, digamos, en puntos estratégicos por donde transita esa droga. Eso nos ayudará a nosotros a bajar, digamos, los grados de violencia y a ampliar, digamos, la incautación de droga y llevar a esos grupos a la búsqueda de otras rutas, ¿verdad? Otras rutas fuera de la ruta centroamericana, en donde utilizan mar, aire y tierra para llegar hasta los Estados Unidos. Porque de alguna forma, pues la frontera con los Estados Unidos para ellos mismos, y ellos lo saben, es una debilidad, es una frontera muy amplia que va del mar Pacífico al mar Atlántico, Golfo de México. De manera que
es una extensión, debe ser una de las fronteras más grandes del mundo. Entonces, a ellos les interesa la política que ha impulsado el presidente Rodrigo Chávez en términos de modernizar, digamos, la incautación de la droga a través de equipos electrónicos. Y entonces, bueno, ante la oposición de la Contraloría General de la República, una decisión errada de la señora Marta Acosta, de su equipo de inexpertos, porque hay que decirlo, son inexpertos. Entonces bloquearon que pudiese ser Raxa quien comprara los equipos. Costa Rica lo iba a hacer de su propio presupuesto, pero bueno, vino la grata noticia de que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajadora, de su embajador en Costa Rica, decide entonces hacer la donación de los escáneres para Costa Rica. Escáneres que nos servirán a nosotros para la incautación de droga y escáneres que le servirán a Estados Unidos en el sentido que al entrar menos cantidad de droga ellos pueden pues iniciar todas sus políticas de salud pública para los consumidores y la gente que depende, digamos, de este tipo de drogas. Pero ha habido, digamos, otro hecho que va a cambiar ahí, sí, que es la estructura productiva. ¿Qué es lo que produce Costa Rica y qué es lo que ha exportado? Costa Rica históricamente se focalizó en dos grandes productos de exportación. Se centró desde 1851 por ahí, aunque la primera exportación es de 1820, por eso hay una marca de café que lleva ese denominativo, pero en realidad ya exportación a Europa a partir de 1851 en la administración de Juan Rafael Mora Porras. Fue toda una odisea lograrlo. Se logró, entonces Costa Rica empieza a producir café, la economía del país se dinamiza, hay una productividad excelente de la variedad de café. Y bueno, Costa Rica se inserta al mundo. En 1870 empieza la producción sobre todo en la zona del Caribe, con la construcción del ferrocarril a Limón, ¿verdad? Empieza, digamos, la producción de banano en toda esa zona. Entonces, producíamos café y banano. El café en manos de productores nacionales, el banano en manos de empresas extranjeras, la United Fruit Company. Y ese, digamos, ha sido el modelo, digamos, básicamente productivo nacional, ¿verdad? Más los productores nacionales que producen, digamos, en Cartago, en Zarcero y en algunos lugares estratégicos del país, ¿verdad? Los grupos ganaderos y luego van apareciendo cultivadores de arroz, pero digamos, bueno, la agricultura nuestra era mucho para consumo local, ¿verdad? Somos un pequeño país, no podemos producir masivamente. Lo único que se ha exportado siempre ha sido o café o banano, piña, frutas, ¿verdad? Productos que son bien cotizados en el mundo. Pero lo que está sucediendo hoy día cambiará, digamos, la matriz productiva de Costa Rica. Y ese es un proceso que, bueno, había iniciado con Intel en Costa Rica cuando se empiezan a producir, digamos, componentes, digamos, electrónicos para las nuevas tecnologías, computadoras y todo esto, ¿verdad? Intel ha tenido sus subidas y sus bajonazos, ¿verdad? Ahora está en una etapa otra vez de crecimiento, pero sobre todo, y por intermedio de la administración del presidente Joe Biden, Costa Rica fue incluida dentro de lo que se llama el Act Chief. Y en ese documento se define que Costa Rica va a ser un país productor de semiconductores. Y eso ahí sí que nos pone, digamos, a
ver el mundo de otra manera, a cambiar incluso en mucho la formación profesional y científica de nuestros centros educativos, porque tendremos que producir muchísimo más ingenieros, digamos, en todo lo que es este campo, digamos, de la informática, en el campo, digamos, de la elaboración de microcomponentes. De manera que Costa Rica empieza en estos días a dar los primeros pasos hacia un cambio radical de su estructura productiva y dejará de ser el país que es conocido en el mundo por producir piña, banano productos, digamos, frutícolas y café. Evidentemente el café nos ha dado un gran apoyo internacional. Pasará a producir fundamentalmente semiconductores, unido a lo que ya ha venido haciendo, que es la producción de equipo médico. Entonces, sumados los semiconductores con todas esas empresas que ya trabajan, algunas en zonas francas, otras fuera de zonas francas, se van a convertir en el baluarte de la economía y podrían llegar a ocupar porcentajes por encima del 85%, quedando entonces solo un 15%, digamos, que provendría del café, lo cual nos permitiría especializarnos en producir café solo de muy buena calidad y también fomentar, ahora sí, para el mercado interno consumidor, una agricultura mucho más variada, una agricultura mucho más tropicalizada, que venga a complementar, digamos, y sea el alimento de la población. De manera que son excelentes noticias que nos hablan desde cómo un poder ejecutivo con ideas, ideas que no se habían tenido, ideas que solo un funcionario internacional de la calidad del actual presidente, un funcionario del Banco Mundial que estuvo en muchos países en donde el Banco Mundial tenía que ingresar a hacer estudios de esas economías y a recomendar, digamos, cómo reorientarlas. Evidentemente que ninguno de los presidentes de Costa Rica tenía esa experiencia. Algunos habían estudiado en el extranjero, pero estudiar en el extranjero no te da el conocimiento que se requiere para transformar un país. Transforma solo el que ha vivido esos momentos. Y por eso estamos ante un gran presidente, un hombre visionario, que ha dedicado, pese a la oposición del poder legislativo y esa mediocridad de asamblea legislativa, unido a la persecución desde el poder judicial, porque así ha sido, ¿verdad? Y hay que decirlo con toda honestidad, el poder judicial costarricense ha sido un fiasco. La forma de nombrar nuestros magistrados, la forma de nombrar nuestras altas autoridades judiciales y hasta policiales. Entonces entra Costa Rica en un nuevo periodo que esperemos para nuestros nietos y para nuestros bisnietos sea una Costa Rica mejor para todos.